Buenas tardes, chicos. En esta oportunidad estaremos hablando del trabajo de parto. Y podemos decir, el trabajo de parto generalmente comienza 2 semanas antes o después de la fecha estimada del trabajo de parto. Sin embargo, nadie sabe con exactitud qué da inicio al trabajo de parto. El trabajo de parto es un conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión por vía vaginal el feto a partir de las 22 semanas hasta llegar a las 40 semanas. Es una serie de acontecimientos para que el útero se dilate y se dé el borramiento. El trabajo de parto es una serie de contracciones progresivas y continuas del útero, ya que ayuda a que se abra en ese momento que se está abriendo, existe la fase de la dilatación y afina más delgado el cuello uterino para permitir la salida del feto y pasar por el canal del parto. Va a haber un aumento del diámetro de la abertura cervical medidas en centímetros. Existen 4 tipos de trabajo de parto. Tenemos el trabajo de parto espontáneo, el trabajo de parto inducido y provocado, la inducción y la conducción. ¿Sí? Son 4 tipos de partos diferentes en el inicio de ese proceso. Cada uno va a jugar un papel diferente, como por ejemplo, un trabajo de parto no tiene ninguna necesidad que se le aplique inducción de un fármaco. Si yo tengo una mujer que, lamentándolo mucho, es primigesta y ese trabajo de parto no pasa progresivamente por sus fases, entonces se le induce fármacos y eso va a tener un nombre que como trabajo de parto inducido o provocado. En la inducción no hay actividad uterina, la cual se provoca, y la conducción hace que las contracciones tengan las mismas características. Son 4 tipos de partos diferentes, pero van a pasar por características muy similares a las de un trabajo de parto normal. Hablamos de 3 fases: la fase de la dilatación, de la expulsión y del alumbramiento. En la fase de la dilatación, ¿qué me dice? Es la primera fase del trabajo de parto. Hay 2 fases, una latente, una activa. ¿Qué me diferencia una de la otra? Tengo un inicio de parto. Ese inicio de parto lleva contracciones, variabilidad, intensidad y duración. Hay un borramiento cervical y a través de ese borramiento cervical existe una dilatación lenta entre 2 y 4 centímetros. Esa fase latente va a estar la fase latente de la dilatación del cuello uterino. La dilatación del cuello uterino, en la primera fase tengo un adelgazamiento del cuello uterino por donde comienza la salida de la cabeza, luego pasa a un proceso continuo que es el borramiento, que es el cuello uterino, que gracias a esa presencia van a estar las contracciones. Tengo la fase latente de la dilatación del cuello uterino, que es cuando se borra por completo para lograr los 4 centímetros de dilatación y se orienta mirando hacia atrás y se da inicio a la fase activa del trabajo de parto. ¿Qué me dice la fase activa del trabajo de parto? Que voy a tener un aumento de las contracciones regulares, de intensidad y la frecuencia que van a tener esas contracciones en un intervalo de minutos. Eso va a provocar en la mujer molestia
pero que eso me va a ayudar a mí a lograr dilatar el cuello uterino hasta poder lograr los 10 centímetros, que es por donde me va a salir el bebé. Existen 2 fases, cada fase juega un papel diferente. En esa fase de la dilatación del parto, existe una admisión de la maternidad, que son criterios de admisión en la maternidad hospitalaria. ¿Qué me hacen a mí o qué se le hace a la materna durante ese proceso de esas 2 fases? El médico va a llenar una hoja que se lleva a nivel nacional que se llama partograma. Ese partograma es una hoja donde le va a decir al médico el proceso continuo que va a tener la mujer durante la fase del trabajo de parto. ¿Cuál va a ser esa fase? Esa fase empieza desde el número 4 hasta el número 10. Me habla de un partograma, ¿sí? Que es la hoja. Esa hoja me va a traer indicaciones progresivas, evolutivas durante el trabajo de parto. Yo cada cierto tiempo tengo que hacer una valoración, una inspección, una observación del trabajo de parto. Vigilancia estrecha de la altura uterina que se lleva en todos los trabajos de parto. Foco fetal, necesito tener ese foco fetal activo. ¿Cuántos latidos por minuto me está dando ese bebé en ese trabajo de parto? La dilatación cervical que me está haciendo la madre en esa fase. Pérdida de líquidos corporales vaginales a través de la fase. Información de los métodos para controlar el dolor, porque está entrando de una fase latente a una fase activa, que es donde el bebé va a empezar a desencajar y que eso le va a producir dolor a la madre, y que obviamente se le tiene que informar a la paciente las condiciones clínicas en las que se encuentra y su plan de acción que se está haciendo en la paciente. En ese partograma vamos a llevar un control continuo de las contracciones uterinas, del dolor abdominal a nivel epigástrico, de los cambios cervicales. Esos cambios cervicales van a ser los borramientos cervicales que se van produciendo de mayor a menor a través de una dilatación. ¿Qué pasa si en ese momento de la admisión de la materna nos damos cuenta que la materna nunca se ha hecho un control? ¿Sí? Vamos a tener maternas con controles periódicos cada mes, vamos a tener maternas con controles irregulares y vamos a tener maternas donde nunca se han hecho un control del embarazo. Hay algo que se llama maniobras de Leopold. Esas maniobras de Leopold tienen 4 acciones. Esas 4 acciones se van haciendo periódicamente a medida que se hacen los controles prenatales para saber la posición, la actitud, la situación y la presentación del bebé. Pero en este caso tenemos una mamá que nunca se ha hecho un control, entonces se le tienen que hacer maniobras de Leopold en varias oportunidades para ir descubriendo cuál va a ser esa posición que trae el feto en ese momento. Yo necesito saber la actitud, ¿sí? En la actitud que voy a mirar, la flexión o la concordancia de las caras del bebé y la cara pélvica, la posición, qué relación trae el dorso del bebé con la cavidad pélvica que tiene la madre, la situación que vamos a ver en la parte de la situación, los ejes longitudinal de la mamá. Si está longitudinal, la cara obviamente tiene que estar vertical.
Si está transversal, tenemos que darnos cuenta de que la cara tiene que estar horizontal. Tenemos que ver la presentación, el polo que se presenta a nivel de la pelvis, si es podálico, si es cefálico, si es de hombro, ¿sí? Esas maniobras me van a decir a mí cómo se va a determinar la posición del bebé. En una mamá que regularmente hace sus controles y en una mamá que, lamentándolo mucho, no se hizo los controles, pero que yo tengo que examinar de alguna manera en ese momento de admisión de la materna las maniobras del loco. Esas maniobras lo que me va a decir es actitud, posición, situación y presentación del feto en el momento del parto. Hablamos de unas intervenciones rutinarias posibles durante la lactación. Esas intervenciones vienen por parte del personal de enfermería. ¿Qué me dice a mí cómo tengo que yo hacer el procedimiento de la paciente en ese momento? Necesito revisar si la paciente a nivel genital tiene un rasurado. Necesito saber si la paciente ha miccionado. Necesito saber cómo es la movilización y la adaptación de esas diferentes posiciones que la paciente tiene que adoptar. Necesito tener a la mano oxitocina y necesito explicarle a la paciente cómo se tiene que hacer el control del dolor. Cuando yo hablo del enema, ¿sí? Cuando yo hablo del enema, en este momento, yo tengo que tener presente, ¿sí?, que necesito reducir durante la expulsión del feto ese fecal. Yo necesito proporcionar lo más adecuado un gran espacio para el nacimiento del feto. Yo necesito reducir la duración del trabajo de parto. Yo necesito disminuir la contaminación fecal del perineo y disminuir las probabilidades de infección materna neonatal a través de ese enema. Si yo utilizo los enemas, voy a reducir la tasa de infección, vuelvo a y repito, materno-neonatal y la deficiencia de las episiotomías, ¿sí?, para satisfacer de la mejor manera la atención en el trabajo de parto. Tenemos el rasurado perianal. Ese rasurado perianal, ¿por qué lo hago? Porque necesito disminuir el riesgo de infección. Yo necesito facilitar la sutura de la episiotomía que se le va a realizar a la parturienta. No existen pruebas suficientes en relación con la efectividad en la atención del trabajo de parto que reporten, ¿sí?, colonizaciones en ese momento de gran positivo y de gran negativo, en el momento pues de que exista una mala higiene de un rasurado en ese momento, ¿sí? No existe, pero sí existe que van a existir bacterias, ¿sí?, a través de la S, que si yo le hago una episiotomía a la paciente en ese momento, se hace pupú, pues tengo un foco de infección abierto, ¿sí?, donde probablemente si yo no le hago una buena limpieza o una buena higiene de esa herida, pues va a existir un riesgo de infección. Hablamos de la movilización y la adaptación de diferentes posiciones. Necesitamos favorecer la micción espontánea. ¿Para qué? Para favorecer el descenso de la presentación en el trabajo de parto. Yo necesito preguntarle a la mamá si ha orinado o si se le dificulta en esa etapa del trabajo de parto miccionar, porque eso va a depender de que la cabeza del bebé pueda desencajar
más rápido. Hablamos de una amniotomía y perfusión de oxitocina. Aquí que me dice que tenemos que deambular en la primera etapa del trabajo de parto. Esto reduce la duración del trabajo de parto y no parece estar asociado a efectos adversos a la madre. ¿Qué me dice? Pues que la paciente puede deambular en la primera fase del trabajo de parto y esto va a reducir que el trabajo de parto sea más extenso, ¿sí? Sin necesidad de que yo le pueda meter fármacos a la madre y pueda tener un trabajo de parto de forma natural. Necesito controlar el dolor. ¿Qué hago yo para controlar ese dolor? Bueno, se practican ejercicios pasivos que se le deben indicar a la paciente con el propósito de aumentar las contracciones y disminuir la duración del trabajo de parto. Eso se realiza en el control del dolor. Luego nos vamos a la siguiente fase y la siguiente fase me dice a mí que existe una expulsión, ¿sí? Esa expulsión, ¿qué me dice? Comenzó con la fase de dilatación completa y tiene que finalizar con el nacimiento del feto. Existen dos periodos, uno positivo y uno activo. Tenemos la dilatación completa del cuello antes o en ausencia de contracciones involuntarias de expulsión y tenemos el periodo activo. Ese periodo activo me está diciendo a mí que yo voy a tener contracciones de expulsión en presencia de una dilatación completa acompañado de unos pujos maternos en presencia de dilatación completa con ausencia de contracciones de expulsión. ¿Listo? Vamos a tener la salida de un tapón mucoso, ¿sí? Esa salida de ese tapón mucoso va a ir acompañada pues de unas señales en el trabajo de parto. Esas señales del trabajo de parto son diferentes en cada mujer, ya que cada una experimenta el trabajo distinta de manera individualizada. No todos los trabajos de parto son iguales. Hay trabajos de parto que manejan sus fases de una manera natural y vamos a tener trabajo de parto con complicaciones. Podemos tener un retraso, no podemos tener un descenso de la cabeza del bebé. El bebé viene con un doble cordón umbilical, no permite que exista ese descenso de él dentro del momento del trabajo de parto. Entonces, tenemos la pérdida del tapón mucoso. Es posible que la vagina se expulse una pequeña cantidad de mucosidad. Es un moco que obviamente es cristalino, que viene medio oscuro, que viene con hilos de sangre. ¿Por qué? Porque existió una ruptura, se abrieron los pliegues del cuello uterino y obviamente eso se abre y botan hilos de sangre porque existe una ruptura de ese tapón mucoso. Cuando ocurre eso, ¿qué me está diciendo? Que esto está indicando que la mujer está en un trabajo de parto. Las contracciones van a ser espasmos musculares uterinos que se presentan en intervalos interiores cada 10 minutos, que son las que están indicando que el trabajo de parto ya comenzó. Las contracciones pueden volverse más frecuentes con más intensidad a medida que progresa el trabajo de parto. ¿Qué otra fase está allí? La ruptura del saco amniótico, que nada más y nada menos es la bolsa de agua, como decimos nosotros. El trabajo de parto comienza generalmente cuando sale el fluido amniótico de la vagina. Las mujeres que experimentan una ruptura del saco amniótico deben ir inmediatamente en el hospital porque muchas mujeres no van a estar dentro de la institución
van a estar en su casa, pero que son mujeres que son multíparas y que obviamente ya saben que cuando tienen la salida del líquido amniótico es porque ellas ya iniciaron un trabajo de parto. La mayoría comienzan en el trabajo de parto dentro de varias horas después de romper el saco amniótico. Si el trabajo de parto no comienza después de las 24 horas, pues obviamente la paciente tiene que hospitalizarse. ¿Para qué? Para inducirle el trabajo de parto y de esta manera evitar infecciones y complicaciones en el embarazo. Como podemos tener una RPM, podemos tener un trabajo de parto seco porque la paciente pues tuvo salida de líquido amniótico y sencillamente el bebé quedó seco. Eso me va a ayudar a mí que una de esas complicaciones me lleve a infecciones posteriores en el trabajo de parto de la mujer. ¿Qué tenemos que tener presente nosotros en la prevención del trauma perianal? Que van a existir unas fases en ese momento. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? ¿Cómo va a ser esa expulsión? Esa expulsión pues obviamente viene acompañada de algo. Y esa acompañado de algo es que volvimos nosotras a participar como enfermeras. Tenemos que brindarle una posición adecuada a la parturienta. Limpieza vulvar y perianal. Colocación de campos quirúrgicos, lavados quirúrgicos, episiotomía y, de último, el inicio del parto. Yo necesito acostar a la paciente en una posición de litotomía, que esa posición es una posición donde va a tener las piernas como las alas de una mariposa, se colocan campos estériles, se hace una limpieza con betadine para brindar una área estéril en el momento del parto. Se colocan compresas alrededor, sobre todo en la parte de las caderas de la mujer. ¿Para qué? Para prevenir cualquier riesgo de infección que pueda traer. En ese momento se le puede decir a la mujer, puje, como que si usted estuviese haciendo pupú, y resulta que la paciente, como no sabe pujar, ella va a pujar y obviamente si no se le ha colocado un enema a la materna, van a salir fecales. Salieron, se hizo pupú la mujer. ¿Qué hacemos nosotros con la compresa que tenemos debajo de la cadera? Pues sencillamente limpiamos esa zona porque ya viene el momento del trabajo de parto. Puede estar el bebé en ese momento con el orificio de la cabeza. Sí, puede tener la cabeza, puede tener la carita, puede tener una manito y lo que menos queremos tener es un grado de infección. Entonces tenemos que tener presente la limpieza vulvo-perianal, que la posición tiene que ser una posición de parto de litotomía, que se le recomienda a todas las mujeres que adopten esa posición, que va a ser la más cómoda para que no existan contraindicaciones y que el personal pueda brindar la mejor atención en ese momento del trabajo de parto. ¿Qué tenemos que tener presente? La prevención del trauma perianal. Son compresas calientes. No todos los centros de salud hacen este procedimiento, pero lo más recomendable es que se tengan compresas calientes, ¿sí? Tibias, para el momento de la salida del bebé y no existan esos cambios térmicos en el feto, ¿sí? Eso va a ayudar pues a que se reduzcan las laceraciones perianales. ¿Por qué? Porque puede existir un desgarro en ese momento. Tenemos las maniobras de Ritgen, ¿sí? Estas maniobras me hablan del posicionamiento de las manos en modo protección del perine y controlar la flexión de la cabeza del feto. Se debe ejercer una presión en el mentón fetal a través del perine justo en la frente hacia el coxis.
en ese momento. ¿Qué tenemos que tener nosotros presente en ese momento del trauma perianal? Que una vez que el bebé nació, tenemos que esperar que el cordón umbilical solito, se vaya la sangre tanto para la placenta como para el bebé, para que no exista riesgo o cambios, ¿sí?, de hierro en el bebé en ese momento. El cordón umbilical se espera 2 minutos, ese bebé se le pone la mamita encima del pecho y el cordón umbilical progresivamente se va a ir secando, y esa dilatación que él va a tener de las arterias, esas arterias van a ir disminuyendo progresivamente y el cordón umbilical queda totalmente blanco. Y en ese momento es cuando se hace el corte del cordón umbilical.